Hace 6 días exactos, Ángela Aguilar publicó un mensaje hermoso para su hermano Leonardo por su cumpleaños número 27. Lo llamó su cómplice, su protector, su refugio en tantas versiones de sí misma. Miles de comentarios, cientos de miles de me gusta en cuestión de pocas horas nada más. Una familia que se ve otra vez más completamente unida frente a millones de personas. Pero hay un hermano completo que no apareció en esa foto tan compartida, que no recibió jamás ese mensaje ni ninguno parecido, que ni siquiera conoce a su propia sobrina, una niña que ya tiene varios años de vida. Y hay algo en el patrón detrás de eso, algo que se repite con demasiada frecuencia dentro de esta familia, que nadie ha dicho todavía en voz alta. Porque unos hijos reciben ese cariño público constante, ese aplauso automático de millones de seguidores, y otros desaparecen del radar por completo, como si nunca hubieran existido dentro de la misma casa. ¿Qué decide dentro de esta familia tan mediática quién pertenece y quién queda fuera? ¿Es simple casualidad o hay algo más estructural detrás de este patrón que se repite una y otra vez? Te voy a mostrar algo que armé cruzando datos de distintas entrevistas, de distintos años, de distintas fuentes periodísticas, algo que ningún otro canal de este nicho conectó todavía. Al final de este video vas a entender el verdadero patrón detrás de esta familia, uno que explica no solo lo que le pasa a Emiliano hoy en día, sino también lo que le pasó antes a Annelise meses atrás. Si te interesa este tipo de análisis, de esos que no se quedan en el chisme superficial, sino que buscan el porqué real detrás de los hechos, este es tu canal de confianza. Suscríbete y sigamos juntos porque lo que viene se pone cada vez más interesante. Vamos a los hechos primero, con calma. Pepe Aguilar tiene 4 hijos. Emiliano, el mayor fruto de su primer matrimonio con la cantante Carmen Treviño, una intérprete de baladas pop que tuvo éxito en los años 80 con temas como Quiero Ser y Te Amo Así. Ese matrimonio terminó en 1995, cuando Emiliano era apenas un niño pequeño. Después llegaron Annelise, Leonardo y Ángela del matrimonio actual de Pepe con Annelise Álvarez, con quien se casó en 1997 y con quien lleva casi 30 años juntos. De esos 4 hijos, 2 siguieron el camino musical de la familia. Leonardo, nacido en 1999, y Ángela, nacida en 2003, ambos dedicados al regional mexicano desde niños. Ambos criados dentro de esa tradición desde antes de aprender a leer, ambos con carreras construidas literalmente sobre el mismo escenario que su padre y su abuelo Antonio Aguilar. Los otros 2 tomaron caminos completamente distintos. Annelise se alejó por completo de la música, construyendo su vida en el mundo de la moda y los negocios, con casi 1 millón de seguidores propios en redes sociales. Emiliano eligió el rap y los corridos urbanos, un terreno que ningún otro integrante de esta familia había tocado antes que él. Este dato, en apariencia inofensivo, un simple detalle de gustos personales y decisiones de carrera, es el punto de partida de todo lo que viene, y te prometo que cuando terminemos de armar las piezas, vas a verlo con otros ojos. En enero del año pasado, en una entrevista para el podcast Double G, conducido por el creador de contenido Gus Gris, Emiliano reveló algo que en su momento pasó casi desapercibido entre tanta otra polémica familiar. Llevaba más de 2 años sin comunicarse con su padre, y el único contacto en todo ese tiempo había sido un simple feliz cumpleaños en Instagram. Ni una llamada, ni un mensaje personal, nada más que esa felicitación automática que cualquier conocido lejano podría mandar. Pero lo que menos se repitió de esa entrevista, lo que quedó enterrado bajo el titular más fácil sobre el pleito con Pepe, fue otra parte, la más dura de toda la conversación. El distanciamiento no era solamente con su padre, era con toda la familia sin excepción. Ni Annelise, ni Leonardo, ni Ángela tenían comunicación con él tampoco. Y ninguno de ellos, según sus propias palabras dichas con calma frente a la cámara, conocía a su hija menor, una niña que según él se parece mucho a su tía Annelise. Un detalle que él mismo señaló casi con nostalgia, como quien nota un parecido que nadie más en la familia va a tener la oportunidad de comprobar en persona. Si esto ya te parece fuerte, espera, porque todavía no llegamos a la parte que conecta todo. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque la pieza que sigue es la que empieza a armar el rompecabezas completo. Aquí está el primer dato que nadie ha conectado bien. El espectáculo más rentable de toda la dinastía Aguilar, la producción que más dinero mueve dentro de este imperio familiar construido durante más de 3 décadas, se llama Jaripeo Sin Fronteras. Un show pensado, vendido y presentado al público como una celebración de unión familiar sobre un escenario. Pepe con sus hijos, la tradición pasando de generación en generación, la imagen perfecta de una familia completa compartiendo su arte con miles de personas en cada presentación, tanto en México como en Estados Unidos. El nombre mismo promete algo sin fronteras, sin límites, sin exclusiones de ningún tipo. Sin embargo, dentro de esa misma familia que vende unión como su producto más exitoso, el que llena palenques y estadios completos por todo el país, hay 2 hijos que llevan años completamente fuera de esa fotografía.
fuera del escenario, fuera de las reuniones familiares, fuera de las fechas importantes como cumpleaños y celebraciones. El negocio se llama Sin Fronteras. La realidad, puertas adentro, tiene fronteras muy claras y muy bien definidas, aunque nadie las haya trazado con un mapa, y no todos los hijos de Pepe Aguilar están del lado de adentro de esas fronteras invisibles. Vale la pena detenerse en el otro caso que ya conocemos, porque el patrón se repite con una precisión que sorprende cuando lo ves de cerca. Annelise, la hermana mayor de Ángela y Leonardo, tampoco siguió el camino musical de la familia, prefiriendo construir su vida en un terreno completamente distinto. Meses atrás circuló una versión sin confirmación oficial hasta el día de hoy sobre un conflicto que habría terminado en su expulsión de una institución educativa en el extranjero, con Pepe Aguilar teniendo que viajar de emergencia para resolver la situación. La familia ante esa versión guardó un silencio total, algo completamente atípico en ellos, que normalmente responden rápido a cualquier rumor con comunicados, entrevistas o declaraciones directas frente a las cámaras. Dos hermanos, dos caminos alejados de la tradición musical familiar que definió a esta dinastía desde hace más de 4 décadas. Dos episodios de exclusión, silencio o distanciamiento, cada uno con sus propias características, pero con el mismo hilo conductor de fondo. La coincidencia, vista con esta perspectiva, empieza a dejar de sonar a simple coincidencia y empieza a sonar a algo mucho más estructural dentro de esta familia. Ahora quiero que pienses en esto con cuidado, porque aquí es donde entra la segunda pieza que nadie ha señalado todavía con la claridad que merece. Pepe Aguilar, en distintas entrevistas a lo largo de los años, ha sido muy claro sobre lo que piensa de la música urbana y de los corridos tumbados, el terreno exacto donde su propio hijo mayor construyó toda su carrera después de dejar atrás un periodo muy difícil de su vida. Llegó a calificar esa música de mediocre, de chafa y de pinche en una entrevista de hace algunos años con el canal El Escorpión Dorado, declaraciones que resurgieron con mucha fuerza en redes sociales apenas el año pasado, justo cuando la guerra legal contra los narcocorridos estaba en uno de sus momentos más intensos en todo México. Nunca mencionó el nombre de Emiliano en esas declaraciones, nunca necesitó hacerlo para que el mensaje llegara completo. Piensa en lo que significa eso para un hijo que construyó su identidad artística completa ladrillo por ladrillo dentro de ese mismo género musical. Cada vez que su padre sale a criticar públicamente la música urbana sin nombrarlo directamente jamás, está juzgando, sin quererlo o queriéndolo, el terreno profesional exacto donde su propio hijo mayor decidió reconstruir su vida después de años complicados, incluyendo un periodo en prisión del que también ha hablado abiertamente en entrevistas recientes. No es una crítica neutral sobre un género musical cualquiera, de esas que cualquier artista consagrado lanza sin pensar demasiado. Es una crítica que golpea cada vez que se repite en una nueva entrevista directamente al camino que Emiliano eligió para salir adelante por su propio esfuerzo. Todavía no te he contado la parte que más me sorprendió al armar esta investigación. Suscríbete ahora si te está gustando este tipo de análisis, porque lo que sigue es la pieza que realmente cierra todo el rompecabezas. Aquí está el tercer dato, el más revelador de los 4 que armamos para este video. En medio de todo este distanciamiento con su padre y sus 3 hermanos directos, Emiliano sí mantiene una relación cercana con alguien de la familia extendida. Su prima Majo Aguilar, hija de su tío Antonio Aguilar hijo, y una de las voces más reconocidas de la nueva generación del regional mexicano. En más de una entrevista reciente, Emiliano ha hablado con muchísimo cariño de ella, contando que hablan seguido, que se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras y que incluso no descarta hacer un dueto musical juntos algún día, una posibilidad que la propia Majo confirmó estar dispuesta a explorar en una entrevista para el programa Ventaneando, donde dijo que le parecía muy bonito ver cómo la gente estaba queriendo tanto a su primo. Detente un segundo en esto, porque es exactamente el tipo de detalle que cambia por completo cómo se lee toda la historia que hemos construido hasta este punto. Si el problema fuera Emiliano, si fuera él quien simplemente no sabe mantener relaciones familiares sanas y estables, esa dificultad se notaría con cualquier integrante de la dinastía Aguilar, sin excepción alguna, incluyendo a sus primos y a toda la familia extendida. Pero no es así en absoluto. Con su prima, que está fuera del núcleo directo de Pepe, que no vive bajo la misma dinámica de padre e hijos, la relación funciona sin ningún conflicto visible, con cariño genuino de ambos lados. El problema no aparece con la familia Aguilar en general, con el apellido completo. Aparece de manera muy específica y muy localizada dentro de la casa particular de su padre. Eso cambia completamente la pregunta que deberíamos estar haciendo desde el principio de este análisis. No es qué le pasa a Emiliano como persona, es qué pasa específicamente dentro de ese núcleo familiar tan cerrado y tan particular que hace que la cercanía funcione perfectamente bien con un primo
pero no funciona en absoluto con un padre ni con 3 hermanos directos que viven, muchos de ellos, bajo el mismo techo o a pocos minutos de distancia. Piensa también en lo que representa dentro de todo este análisis el hecho de que Emiliano nunca haya hablado mal de su padre en ninguna de estas entrevistas, a pesar de todo el distanciamiento acumulado durante años. Siempre aclara con mucho cuidado que lo quiere, que no tiene rencor, que simplemente no coinciden en muchas cosas de la vida. Esa manera tan medida de hablar de alguien con quien llevas años sin comunicación dice mucho sobre el tipo de distancia de la que estamos hablando en este video. No es una guerra abierta llena de rencor y reproches, es más bien un silencio incómodo entre dos personas que aparentemente nunca encontraron la manera de encajar dentro del mismo molde familiar tan bien definido. Vale la pena detenerse un momento en algo que Emiliano también ha compartido abiertamente en distintas entrevistas de los últimos años: el periodo tan complicado que vivió antes de dedicarse por completo a la música, incluyendo problemas legales y personales de los que ha hablado sin ningún filtro frente a las cámaras, reconociendo errores del pasado sin buscar excusas fáciles. Ese proceso de reconstrucción personal, contado siempre en primera persona y con bastante honestidad, coincidió casi exactamente con los años de mayor distanciamiento familiar, lo que sugiere que, mientras él estaba lidiando con una de las etapas más duras de su vida, el resto de la familia estaba al mismo tiempo cada vez más lejos en lugar de más cerca, justo en el momento en que probablemente más falta le hacía ese apoyo. Aquí es donde tenemos que ser honestos contigo sobre los límites exactos de lo que sabemos con certeza, porque eso es justo lo que separa un análisis serio de una simple teoría lanzada al aire para generar reacciones. Lo que hemos repasado hasta ahora son hechos verificables, con fecha y con fuente. Las declaraciones de Emiliano sobre el distanciamiento en el podcast WG, las críticas de Pepe hacia la música urbana en su entrevista con el Escorpión Dorado, el nombre y la naturaleza pública del espectáculo familiar Jaripeo Sin Fronteras, la relación cercana y confirmada con Majo Aguilar en distintas entrevistas de televisión. Lo que viene ahora es nuestra interpretación, construida cruzando esos hechos entre sí con cuidado, no una versión confirmada por ningún integrante de la familia ni por ningún vocero oficial. Con esa aclaración hecha con toda claridad, aquí está la conclusión que arma todo el rompecabezas que llevamos armando desde el inicio de este video. Dentro de esta familia parece existir una condición no escrita, nunca declarada abiertamente por nadie en ninguna entrevista, para pertenecer al núcleo cercano y a esa fotografía familiar que tanto se comparte en redes sociales, seguir el mismo camino artístico que definió a esta dinastía desde Antonio Aguilar hasta el día de hoy, pasando por Pepe y llegando hasta la generación actual. Leonardo y Ángela, que sí siguieron ese camino musical al pie de la letra, reciben el cariño público constante, las fotos familiares, los mensajes de cumpleaños que se vuelven tendencia nacional en cuestión de horas. Emiliano y Annelise, que eligieron caminos completamente distintos para construir su propia vida, terminan cada uno a su manera y con sus propias circunstancias particulares, fuera de esa fotografía que el resto del mundo sí llega a ver. No decimos que sea una decisión consciente ni mucho menos cruel por parte de nadie en particular dentro de esta familia. Muchas veces estas dinámicas familiares se construyen solas con el paso de los años, sin que nadie las diseñe a propósito desde el principio, simplemente porque compartir un escenario, una gira internacional, un negocio musical común que ocupa la mayor parte del tiempo de todos, genera de manera natural mucha más cercanía que no compartir absolutamente nada de eso. Cuando dos hermanos ensayan juntos, viajan juntos, graban juntos, celebran juntos cada logro profesional que consiguen a lo largo del año, es lógico y hasta esperable que su vínculo se fortalezca casi sin ningún esfuerzo consciente de por medio. Cuando otro hermano construye su carrera en un estudio distinto, con un equipo de trabajo distinto, en un género musical completamente distinto, ese mismo vínculo natural simplemente no tiene el mismo terreno fértil donde crecer con el tiempo. Pero el resultado, lo veas como lo veas, con buena o mala intención de por medio, termina siendo exactamente el mismo. Dentro de una familia que vende la imagen de Unión Sin Fronteras como su producto más exitoso y más rentable, la pertenencia real parece tener una condición muy clara y muy consistente, aunque nadie la diga jamás en voz alta frente a un micrófono. Aquí está el dato final, el que le da más peso todavía a toda esta reconstrucción que hemos armado juntos durante este video. El propio Emiliano, en esa misma entrevista donde habló abiertamente del distanciamiento con toda su familia, dijo algo que en su momento nadie interpretó del todo bien, algo que se perdió entre los titulares más llamativos sobre el pleito con su padre, que sentía que él tenía otra mentalidad distinta a la de sus hermanos y que ellos, en sus propias palabras, la tenían que vivir un poco más para entender su punto de vista.
No es un reclamo directo ni una acusación abierta contra nadie en particular. Es casi una forma silenciosa y resignada de aceptar que su manera de ver la vida, de construir su propia identidad lejos del molde familiar tradicional, terminó siendo, sin que él lo buscara activamente, el motivo exacto de su distancia con el resto de la casa donde creció. Piensa en la ironía completa de todo esto, porque es exactamente el tipo de contradicción que le da a esta historia su verdadero peso emocional. La familia que construyó su fortuna entera generación tras generación, cantándole a las raíces, a la tradición, a lo que se hereda de padres a hijos como el tesoro más valioso de todos, termina puertas adentro, dejando fuera de esa misma herencia a quienes decidieron no heredar exactamente ese molde específico. El apellido Aguilar abre puertas hacia afuera, hacia el público, hacia la fama, hacia cualquier escenario del mundo hispanohablante. Pero dentro de la propia casa, en la mesa donde se comparte el mole poblano cada domingo, parece que ese mismo apellido exige, sin decirlo nunca en voz alta, seguir un camino muy específico para sentirte parte de verdad de esa historia familiar tan grande. Nosotros en Chismosito creemos que esta es una de las lecturas más interesantes que se pueden hacer de esta familia en este momento exacto, precisamente porque no se queda en el chisme superficial de quién se pelea con quién esta semana. Va más al fondo de las cosas. A por qué se pelean, a qué patrón se repite una y otra vez con los mismos ingredientes, a qué historia mucho más grande cuenta cada episodio individual cuando los pones todos juntos, uno al lado del otro, y dejas de verlos como capítulos sueltos y aislados. Es fácil, cuando consumimos este tipo de contenidos semana tras semana sin pensarlo demasiado, quedarnos solamente con el titular del momento: una pelea, un rumor de expulsión, una declaración incómoda en una entrevista de televisión. Pero cuando das un paso atrás con calma y conectas todos esos titulares sueltos entre sí, aparece algo mucho más humano y mucho más universal que cualquier chisme individual. La pregunta de qué significa realmente pertenecer a una familia y qué tan flexible o qué tan rígida puede llegar a ser esa pertenencia cuando de por medio hay un legado enorme, un apellido famoso y un negocio familiar que depende en gran parte de mantener una imagen perfecta hacia afuera todo el tiempo. Si este análisis te abrió los ojos sobre algo que no habías conectado antes entre todos estos episodios sueltos, si sientes que aquí sí te trajimos algo más profundo que el chisme superficial de siempre, suscríbete a este canal ahora mismo sin pensarlo dos veces. Aquí seguimos buscando el patrón detrás de cada escándalo, no solo el escándalo aislado en sí mismo, con hechos verificables puestos sobre la mesa y siendo siempre honestos sobre dónde termina el dato confirmado y dónde empieza nuestra propia lectura de las cosas. Antes de cerrar del todo, quiero dejarte con una última reflexión que me parece importante, porque creo con sinceridad que es la que mejor resume todo lo que acabamos de repasar juntos a lo largo de este video tan completo. Ninguna familia, por más rica, por más famosa o por más unida que se vea desde afuera en cada fotografía cuidadosamente elegida para redes sociales, está completamente libre de este tipo de fronteras invisibles entre sus propios integrantes, sin importar cuánto dinero o cuánta fama acumulen con el paso de los años. La diferencia cuando se trata de una familia tan expuesta mediáticamente como la dinastía Aguilar es que esas fronteras terminan siendo visibles para millones de personas alrededor del mundo, analizadas, comentadas y reconstruidas pieza por pieza en videos como este que estás viendo justo ahora. Dale like a este video si llegaste hasta este punto y sientes que valió la pena todo el análisis completo que te acabamos de compartir. Comparte este contenido con quien también quiera entender de verdad a esta familia y no solo consumir el titular fácil del día. Activa la campanita para no perderte la próxima pieza de este rompecabezas que seguimos armando semana tras semana, y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú también crees que en esta familia existe una condición no escrita para pertenecer de verdad al núcleo cercano? ¿O piensas que nosotros estamos viendo conexiones donde en realidad solo hay coincidencias sin ninguna relación entre sí? Nos vemos en el próximo video con otra pieza más de esta historia que capítulo tras capítulo sigue dando mucho de qué hablar.